Porque son los últimos días, más de un centenar de personas han llegado en patera a Canarias, lo han hecho a islas como Lanzarote y Gran Canaria. Según datos del Ministerio del Interior, a 1 de septiembre este fenómeno se ha incrementado un 23,6% más respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento de la llegada de personas migrantes por mar que está viviendo Canarias este año contrasta con el descenso que se está observando en el conjunto de España. Y de este tema vamos a hablar a continuación con Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de SEAR Canarias. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿porque este repunte es por la época del año en la que nos encontramos o es que empieza de nuevo a generalizarse la ruta con Canarias? Bueno, la época estival siempre es una época que es propicia y favorece los flujos marítimos de embarcaciones del África Occidental a Canarias. Eso lo hemos experimentado a lo largo de estos años. Pero también es verdad que estamos constatando un incremento, una intensidad en el incremento con respecto al año pasado, de ese 23,6% que usted señalaba antes. Y la realidad es que la ruta marítima con Canarias es una ruta que hace 25 años que existe, con mayor o menor intensidad según los años de los que hablemos, pero que nuestra situación geográfica y nuestro marco político entiendo que también está propiciando o favorece que esa ruta pueda seguir siendo utilizada y va a seguir siendo, va a seguir estando vigente. Ahora yo creo que la pregunta es cómo afrontamos una realidad de ese tipo, pues conociendo un contexto, con capacitación, con experiencia, cumpliendo nuestros compromisos y con el ejercicio de buenas prácticas. Creo que cómo afrontarlo es la pregunta que yo y que SEAR se hace en este momento. Sobre todo cómo afrontarlo en una comunidad que tanto ha trabajado con inmigrantes, que vivió una crisis de llegada de personas de forma irregular, que ha marcado la historia de esta comunidad, desde luego, porque no fueron años cualquiera, hace 10 años, pero todo esto ha hecho, pues saber cómo actuar con estas personas o queda trabajo por hacer. Sí que queda trabajo por hacer. Es verdad que tanto las instituciones como las entidades sociales que trabajamos en el marco de la extranjería, de las migraciones y del refugio, pues tenemos los recursos que tenemos, de los que disponemos, y sin hablar de una saturación o el hecho de que sean manifiestamente deficientes, sí que tenemos que hablar de una revisión de los mismos. Creemos en una planificación para evitar una visión reactiva ante una realidad que estamos experimentando y sí una visión mucho más proactiva de prevención, de previsión con respecto a cómo afrontar esa realidad y sobre todo desde el punto de vista actitudinal, desde una colaboración, una coordinación y una buena sintonía entre todos los agentes intervinientes. Creemos que es una manera que hay que hacer porque tener una capacidad de previsión y planificación seguramente hará que no nos veamos desbordados ante situaciones que podemos experimentar como en estos 4 días del mes de septiembre con 129 personas en la llegada. Bueno, sin embargo, volvemos a hablar de los centros de internamiento de extranjeros. En Canarias solo hay uno activo, el de Olla Fría. Precisamente estamos conociendo que supera en estos momentos el 50% de capacidad y que incluso ya la Policía Nacional ha culminado los trámites burocráticos respecto a las últimas personas que han llegado en los últimos días y 40 personas más van a ingresar en este centro de internamiento de extranjeros. Un tema que ha sido muy controvertido en los últimos tiempos, ¿no? Muy controvertido. Nosotros desde SEAR y en el contexto de la plataforma de Canarias Libre de CIE hemos abogado por unas alternativas a los centros de internamiento. Consideramos que existen porque así lo establece una ley de extranjería que es represiva en ciertos aspectos y por otro lado nosotros siempre señalamos la alternativa de otro tipo de recursos de acogida, más dentro de una perspectiva de bienestar o de política social y no tanto de una perspectiva de política de interior. Entendemos que es una manera mejor para trabajar con las personas, dignifica a la persona y obviamente no estamos hablando de centros en los que por una entrada irregular estás privado de tu libertad. Creemos que hay una alternativa, otra forma de hacer las cosas y la realidad actual, que con un solo CIE actualmente en las Islas Canarias, pues está claro que como medida no está funcionando. Luego también merece mucha atención las circunstancias que tienen que ver con los menores, porque llegan y en cada una de estas embarcaciones, en las últimas siempre iban varios menores a bordo. Con ellos hay que trabajar de otra manera y hay islas como el caso de Lanzarote que se están viendo pues, con problemas ya desde hace meses porque son muchísimos los menores de los que se tienen que hacer cargo, ¿no?
Sí, podemos recordar la situación que se vivió en el año 2018, en el que Lanzarote se vio desbordada con respecto al número de menores, presuntamente menores extranjeros no acompañados que llegaban a sus costas. La realidad es que los niños y niñas son una competencia autonómica y, por tanto, si nosotros fuéramos mucho más ágiles a la hora de poder determinar realmente la edad de esos menores, podrían pasar de una manera más normalizada y más ágil al sistema de protección. También es verdad que ese sistema de protección tiene una limitación con respecto a la cuantía de plazas para menores extranjeros no acompañados para acogerlos, pero entendemos que se puede hacer, ya se ha hecho en otros momentos en el que el número de menores era mucho más alto y tenemos que tener también presente esa dimensión de la solidaridad y la colaboración interinsular para poder afrontar la realidad con mucha más garantía. No olvidemos que los menores y los niños y niñas están bajo el amparo de una ley de protección de menores que en Canarias está vigente desde los años 90. ¿Y qué futuro precisamente les depara a estos menores, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentran en la isla de Lanzarote? Tiene que haber también una solidaridad, un llamamiento a solidaridad respecto a otras islas, también no sé si con otras comunidades autónomas, señor Lorenzo. En su momento, si no me equivoco, en los años 2006, 2007 y 2008 o algo así, hubo otras comunidades autónomas que también solidariamente y por responsabilidad compartieron, digamos que la acogida de los menores extranjeros que llegaban a Canarias. En la actualidad lo importante es ser ágiles en los trámites iniciales, trámite de determinación de la edad para que puedan ser derivados al sistema de protección. Creemos que de esa manera se evitarían situaciones de saturación o de sobredimensión de los recursos que actualmente dispone la isla de Lanzarote. Si no me equivoco, los últimos datos que señalaba el consejero insular hablaba de alrededor de 70 menores ya acogidos en las instalaciones de La Santa. Ha vuelto otra vez a abrir La Santa. Entonces, la idea sería ser ágiles en esos trámites iniciales para derivarlos al sistema de protección y ver qué capacidad tiene el mismo. Si Canarias no puede asumirlo con toda su intensidad o de manera completa, pues es obvio que podríamos optar por pedir la solidaridad y el compromiso y la colaboración de otras comunidades autónomas. Yo creo que primero hay que realizar los trámites con celeridad para poder derivar al sistema de protección. Bueno, ¿y qué pasa con todas esas personas ya que son adultas que llegan en patera a las islas? Porque sabemos que hay convenios con determinados países que se puede llevar a cabo esa repatriación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el resto? Eso es una realidad que no se termina de afrontar con cierta racionalidad, es decir, las personas las personas originarias de países con los que existen convenios de readmisión, hablamos convenios con países como Marruecos, como Senegal, como Mauritania, muy pocos, son personas que pueden ser devueltas a sus países de origen, no siempre lo son. Y por otro lado, porque muchas de ellas pueden estar dentro del marco del asilo, porque se consideran que se encuentran en una situación de persecución. Pero luego hay otro número de personas muy significativo, sobre todo de países subsaharianos, que son inexpulsables, personas de países con los que no tenemos convenios de readmisión y por tanto se encuentran en un limbo jurídico que solo engrosa las situaciones de exclusión social y de acceso a derechos, es decir, personas que no tienen ninguna posibilidad de regularizar su situación en nuestro país hasta que transcurran 3 años, consigan un contrato de 1 año a jornada completa, un contrato que no está dentro de los cánones del mercado laboral actual y se encuentran abocados a situaciones de empobrecimiento con una alta vulnerabilidad. Muchos de ellos pues pueden seguir tránsito hacia otros países europeos, pero la realidad es que se encuentran en situación de empobrecimiento absoluto, exclusión social. Y por cierto, señor Lorenzo, debe inquietar a la población la noticia que hemos conocido en la prensa como que en el Siedo y Fría se encuentra retenido un supuesto ideólogo del grupo Al-Qaeda. No se sabe bien cómo ha llegado a Canarias, se puede llegar a través de rutas clandestinas por vía marítima. Quizás esta noticia suele tender a generalizarse y a criminalizar a esas personas que llegan en patera buscando un futuro mejor. Sin duda, son noticias que si no se gestionan de manera adecuada y las narrativas migratorias son importantes cuidarlas, no solo en sus términos, sino también en la repercusión que las mismas pueden tener, pueden generar una percepción equivocada. Nosotros decimos siempre que hay que tener cuidado con generar situaciones o percepciones de miedo, porque cuando las personas tienen miedo, optan por la seguridad y no por el ejercicio de libertades. Ese es el peligro de ese tipo de discursos que pueden ser populistas, ese tipo de noticias que pueden desproporcionar la reacción si no se explican bien. Entendemos que son situaciones concretas que habrá que investigar de una manera mucho más profunda para ver el alcance que tienen. Creo que de alguna manera hace un flaco favor a todas aquellas personas que vienen desplazadas forzadamente por situaciones de empobrecimiento y por situaciones de persecución que debemos proteger.
Está claro que el desafío que supone la inmigración todavía no está dimensionado. Lo hemos hablado hasta la saciedad, señor Lorenzo, de lo que se le viene encima Sí. a una Europa que se está conformando, que todavía está pues montando sus instituciones y que de nuevo tiene este tema como algo acuciante, aunque haya desaparecido de las portadas lo que está pasando con los inmigrantes, no solo aquí en Canarias, que aquí esto está más dimensionado, sino en el Mediterráneo. Es cierto. Digamos que la repercusión mediática que las situaciones de asilo, de refugio y de migraciones, pues normalmente se reducen a situaciones de tránsito marítimo dramático, de fallecimientos en el mar, de criminalización de entidades sociales, de vulneración de derechos de las personas, etcétera, etcétera. Creemos que el tratamiento que se le da no es el adecuado ni siquiera por las instituciones europeas, que están centradas en blindar fronteras, están centradas en políticas de seguridad y no en proteger derechos. Creemos que esa Europa de los valores, que parece que ahora se quiere reactivar con esa vicepresidencia para la protección del estilo europeo de vida, lo cual nos genera una preocupación y un desconcierto importante, esa Europa de los valores debería centrarse en proteger los derechos fundamentales de la Carta Europea, debería proteger los valores que han hecho de Europa o que deberían hacer Europa un espacio de colaboración, de responsabilidad y de solidaridad. Eso es lo que debería hacer Europa, centrarse en poner el foco en las personas, lo decimos siempre, en políticas sociales y en bienestar social, en derechos sociales, pongamos el foco en las personas, pero parece que hay personas que tienen más derechos que otras, y eso sí que es una gran vulneración de los principios de igualdad y de garantía de derechos. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una vez más gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días Canarias. Buenos días. Gracias a ustedes.